Estoy muy contenta de tener aquí a dos escritoras jóvenes, pero no por ello inexpertas. Son dos grandes escritoras. Gilma Luque, muchas Hola. gracias, y Claudina Domingo, gracias a Muchas las gracias, dos. buenas noches. Bueno, yo las elegí, a las dos las invité y estoy muy contenta de que hayan aceptado, porque a mí me interesa mucho cómo ustedes recrean a la mujer en sus obras. En tu caso, Gilma, tu novela más reciente no es la última, no va a ser la última, esperemos. En Almadía, Obra Negra, toda esta historia de la niñez, de la infancia, de este personaje que se parece un poco a ti. ¿Qué nos puedes contar de esta historia y de cómo te ha determinado a ti ser mujer para contar este tipo de historias? Si es que es el caso, ¿verdad? Sí, bueno, Obra Negra es una novela autobiográfica. Hay como una, o sea, no es hay una parte de mi vida, entonces el personaje protagónico es una chica en varias etapas de su vida, en la infancia, en la adolescencia y en la juventud, y hay como distintos puntos de vista que me interesaba mucho que estuvieran ahí. Traté de ser, aunque es una autobiografía, traté de ser muy objetiva. Entonces, para eso, con el lenguaje intenté como alejarme un poco, ¿no? Hice una primera escritura en tercera persona y luego la cambié a primera persona, etcétera. Sí. Entonces, bueno, es la historia de esta chica que sí al final ya no soy yo, ¿no? Se aleja, que crece junto con su familia en una casa que está en Obra Negra durante muchísimos años, en una unidad habitacional, y a la par de esa construcción de la casa está la enfermedad de la madre. Entonces, sí. Es como la niña cómo va viendo la construcción y al mismo tiempo el deterioro físico, ¿no? De la madre. De la madre. Bueno, en resumidas cuentas, de eso se trata la novela, ¿no? Aunque creo que se abarcan muchas cosas más. Ahorita volvemos a Obra Negra, pero Claudina, ahora que Gilma menciona esta relación entre su personaje y la madre del personaje, a mí me interesaba mucho plantearte a ti estas relaciones que se dan entre las mujeres en tu libro de cuentos, Las enemigas. ¿Y por qué las enemigas? Bueno, yo quise hacer un libro de cuentos que retratara diferentes tipos de relación entre mujeres, no solo entre la madre y la hija, sino hay unas primas, hay una chica que tiene una relación lésbica, bueno, que descubre que tiene un impulso lésbico en justo cuando sabe que tiene cáncer, ¿no? Hay también una madre que busca a su hija desesperadamente. Entonces, yo quería hacer este registro de diferentes tipos de relaciones que involucraban muchas mujeres, pero algunos hombres también con el tema de la madre. También hay un hombre que ha perdido a su madre, o sea, se ha muerto su madre y vive el duelo, ¿no? Entonces, casi nunca es protagonista la madre, sino como que es el objeto o aquello contra lo que se confronta el personaje principal, salvo en un caso, la mayor parte de los personajes principales viven su relación con su madre de una forma muy intensa al interior de su psicología personal. Son relaciones intensísimas, decíamos hace un momento tú y yo que estábamos platicando por allá, ¿no? Muy intensas y a veces hasta tóxicas, de alguna manera. Son en algunos casos en mis cuentos relaciones tóxicas, pero en otros ocurre una especie de catarsis y hay una suerte de descubrimientos que solo puede hacer el personaje a través de la exploración de lo que es su madre para sí misma. Y Gilma, en tu caso, en el caso de Obra Negra concretamente, también este deterioro de la madre a la hija, pues le provoca toda una serie de cosas y de cuestionamientos también, ¿no? Sí, de cuestionamientos acerca de lo que es la vida, y yo pensaba cuando escribía que había una especie de oráculo en esta familia, ¿no? La madre tiene una enfermedad y la enfermedad es terminal, entonces la familia sabe que su destino, por llamarlo de alguna manera, es fatal, ¿no? Porque la enfermedad no tiene cura, etcétera, ¿no? Entonces esta familia también vive bajo una sombra de una especie así de, te digo, de como oráculo que les está determinando algo terrible, ¿no? Algo terrible que va a pasar. Pero también en la novela quería que esta chica pudiera como ver que a pesar de que ese iba a ser el final y no había otro, o sea,
la muerte, que tenía que vivir la vida y que también la felicidad era inevitable, ¿no? Que también tenía que enamorarse, que también tenía que crecer y ver la belleza y entonces trataba como de que en la novela no solo fuera una cosa trágica, porque también creo que la vida no es solamente una cosa trágica, sí, ¿no? O sea, por supuesto. entonces tiene como más allá de enfocarme solo en la enfermedad, quería que se viera como la vida en sí, ¿no? O sea, el lugar donde ella crece, ¿no? Su mejor amiga, su primer amor, etcétera, ¿no? Pues esta sección se llama Habitaciones Propias por aquella libro de Virginia Woolf y sobre todo por aquella reflexión que hacía Virginia Woolf, que decía que, bueno, las mujeres necesitábamos tener una habitación propia para poder escribir, y con habitación propia se refería no solo al espacio físico, sino a un espacio temporal, a un tiempo para escribir y a de alguna manera tener resuelto la parte económica. Entonces me interesa también saber cómo son sus procesos creativos de las dos, porque he visto estos personajes femeninos tan fuertes en ambos casos, que me pregunto, bueno, ¿ustedes qué creen? ¿Es necesario este espacio físico, económico, temporal para poder crear siendo mujeres? Sí, bueno, yo creo que es necesario también un espacio emocional, o sea, como permitirse escribir lo que uno cree que tiene que escribir. También en algún otro momento comentábamos por ahí que no sé, la escritura, la literatura masculina, la literatura femenina, etcétera. Creo que hay que darse ese espacio, o sea, creo que hay que defender algunos temas que a veces se subestiman, que a las mujeres y a muchísimas personas, también a los hombres incluso, les puedan importar, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener un espacio físico, tener como una independencia, como para poder hacer lo que uno quiere, y esa independencia incluye la independencia emocional y la elección de temas, ¿no? Sí. Yo creo que es muy importante, a veces uno cree que si va a hablar de una historia de amor es como, hay un tema de mujer, ¿no? Yo creo que es un tema de un ser humano, ¿no? Las personas se enamoran, las personas aman, etc. Entonces poder hablar de lo que uno quiere hablar sin sentir como algún temor, ¿no? De que pueda estar subestimado, ¿no? Claro. Entonces sí. En tu caso, Claudina, ¿cómo es? Sí, estoy totalmente de acuerdo con Gilma, sobre todo esto que mencionaba ella de que pudiera existir una especie de etiquetación por el contrario, ¿no? Decir, bueno, si las mujeres están escribiendo, también deberían escribir cosas de las que escriben los hombres, ¿no? No solo cosas que se supeditan a un universo más íntimo o a un universo familiar o a un universo más propio, ¿no? Tendrían que abarcar cierto tipo de ámbitos, ¿no? De temas. Justamente hay que defender esa capacidad, esa postura de lo individual y de lo peculiar de lo que uno quiere hablar, de lo que uno quiere escribir. En el tema económico, bueno, creo que como muchos escritores, no solo escritoras, los escritores, entre comillas, jóvenes, afrontamos no ser tan reconocidos como para tener una solvencia económica que nos la dé nuestra profesión. Claro. Y tener un poco que estar batallando y que estar buscando esos ámbitos, tanto económicos, que nos permitan seguir manteniendo la escritura como el oficio central y como lo más necesario para la vida, digamos, de escritor o de escritora de una, ¿no? En tu caso está claro el asunto de no sé si llamarlo autoficción, pero bueno, de hacer referencia a temas que tienen que ver de alguna manera contigo. Nos has dicho al final de la novela, pues sí se desprende y ya este personaje ya no es tanto como tu historia personal. No sé, en tu caso, perdóname, Claudina, en tu caso no sé qué tanto el asunto de la autoficción. Yo conversaba con una escritora española, Milena Busquets, que me decía, yo creo que las mujeres estamos escribiendo un poco más estos temas que tienen que ver con nuestra historia. Estamos sacando nuestra historia del ámbito de lo privado, de lo íntimo, de alguna manera para darlo a conocer. Bueno, en este caso, con Las enemigas, yo me propuse no hacer relatos que fueran de autoficción. Tomé algunas anécdotas de mi vida, pero con otros personajes, y solo en un caso hablé como de una
de una actividad emocional mía que extrapolada, engrandecida en el personaje en el que, digamos, hice habitar esa emoción, que fue la emoción de vivir como la relación con mi madre de una forma muy intensa y muchas veces de bélica, ¿no? Entre ella y yo. Sí. Entonces, yo lo extrapolé, pero no justamente me quise alejar de hacer autoficción en este libro en particular. El libro que estoy ahora escribiendo sí tiene más de mí, pero creo que son diferentes búsquedas, ¿no? En este caso yo no quería hacer relatos que fueran autobiográficos, ¿no? Y tú sí, de alguna manera, pues el asunto Sí, de también tu fue mamá. como un proceso, o sea, un proceso dentro de mi carrera como escritora, ¿no? Empecé a escribir ficción y también a darme cuenta que dentro de la ficción que escribía tenía una obsesión acerca de algunos temas, ¿no? Sí. Y poco a poco fui como igual liberándome, porque pensaba también, me encanta leer escritoras, tengo mis escritoras favoritas, pero también la mayoría de los libros que leí cuando era joven eran de escritores. De escritores Entonces hombres. creo que eso también influye muchísimo en lo que uno escribe y en los temas que decide escribir, en Claro, la violencia que le va a claro. poner al libro o no, en las reflexiones que le va a poner. O sea, creo que uno aprende primero leyendo y así escribes y después vas tomando decisiones propias acerca de la literatura que quieres hacer, ¿no? Claro. Entonces creo que en este camino, esta es mi tercera novela, bueno, mi cuarta novela, pero ¿La tercera publicada? sí, que decidí que fuera este el tema. O sea, no es que yo siempre vaya a querer escribir algo que tenga que ver con mi vida, aunque supongo que sí, porque me interesa hablar de ciertas cosas. Sí. Pero quiero decir que en este caso decidí que fuera una autobiografía, ¿no? O sea, hacer autoficción, porque tampoco es tan, exacto. Pero creo que son procesos, o sea, son decisiones que se toman mientras pasa el tiempo en tu carrera para decidir qué se escribe y qué no, y qué te interesa decirle a los otros, Por ¿no? supuesto. Acerca del pedazo de mundo que te ha tocado vivir. Y afortunadamente todavía tenemos para mucho rato obra de Claudina Domingo y de Gilma Luque. Gracias. Y yo les agradezco muchísimo a las dos haber estado aquí. Y bueno, pues sí, los procesos de escritura, los temas, somos mujeres, ahí estamos. Gracias. Nos Gracias. vemos.